Yo soy profesora de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato y conozco a los miembros de este equipo pues de muy diversas formas. La verdad es que a Felisa la conozco porque fue mi tutora y mi profesora de literatura y lengua en el colegio, y ahí conocí también a Beatriz Rodrigo, que somos compañeras. La geografía me unió con Carlos y con Javier a través de unos grupos de unos cursos, perdón, de cartografía digital, y luego acabamos formando un grupo de profesores que nos reunimos una vez al mes para hacer estas cosas de los mapas y de los sistemas de información geográfica. También la geografía me llevó a conocer a Alfredo Ollero en una excursión cuando todavía yo era alumna por La Rioja Alavesa, y a Noelia pues ha sido este grupo el que me ha hecho conocerla. Yo me he centrado fundamentalmente en los temas de desarrollo rural, que fueron los que investigué en su día, y estoy muy satisfecha con el trabajo realizado, no solo por el trabajo en sí, sino sobre todo por la calidad humana de todos los miembros del equipo. Encontré esto por casualidad en la página web del Colegio de Geógrafos de Aragón y se lo envié a Carlos y a Javier porque teníamos ya ese grupo de geografía que he mencionado, y a partir de ahí pues nos fuimos sumando todos. La verdad es que ha sido un placer trabajar con este equipo. Bien, soy Javier Velilla. Desde el año 1981, profesor de educación secundaria de Geografía e Historia. Desde el principio comprendí que enseñar es un reto para los profesores, es el reto de intentar enseñar cada vez más y mejor. A principios de los 90 llegó a España, a educación en España, las nuevas tecnologías y los sistemas de información geográfica. Me parecieron dos herramientas muy útiles para enseñar en ese sentido, más y mejor. Enseguida, la utilización de esas herramientas me hizo trabajar y publicar Geopress, una web que tuvo cierta resonancia en Aragón y en el resto de España. Poco después elaboré para la DGA los materiales para educación para adultos y para educación a distancia, siempre en el ámbito de la geografía. Poco después empecé a trabajar en la editorial Oxford y después en la editorial Santillán, en la elaboración naturalmente de libros de texto. Poco después coincidí con Carlos Guayar, coordinador de este proyecto, y con Isaac Buzo, y junto con María Luisa de Lázaro y Rafael de Miguel elaboramos el Atlas Digital Escolar, que consiguió el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa en el ámbito de las ciencias sociales. A continuación, la Feria Internacional SIMO concedió a los materiales que habíamos elaborado el premio a la mejor edición. Y poco después, y nos hizo mucha ilusión, aquí en Aragón, la Universidad de Zaragoza, junto con el Heraldo de Aragón, nos concedió el premio Aragoneses del Tercer Milenio en la categoría Nuevas Tecnologías en el Aula. Bien, ¿por qué he participado en este grupo de Territorio Mudéjar? En primer lugar, porque conocía gran parte de los miembros del mismo y tenía plena confianza en que el proyecto saldría y que el proyecto acabaría muy bien. Y en segundo lugar, porque estaba trabajando, en los años anteriores, estaba trabajando sobre el tema de despoblación en el mundo rural aragonés y español, y entonces encontré que trabajar sobre el territorio mudéjar podía ser una continuación de eso que estaba haciendo y que podía aportar algo. El resultado me parece estupendo. Me parecen unos materiales de gran calidad, una gran variedad, y a mí, lo más importante, lo que me parece fundamental de estos materiales es que tienen un enfoque didáctico que va a permitir que se utilicen en las aulas de territorio mudéjar y en general en las aulas de educación secundaria de todo Aragón. Mi andadura con el arte mudéjar comienza con la realización del máster en gestión del patrimonio cultural de la Universidad de Zaragoza y con la elaboración de una guía del arte mudéjar en Aragón junto con Iciar Alcalá y Ana María Revilla, publicada en 2005 y ya agotada. Gracias a Javier Velilla, con el que comencé a trabajar en la enseñanza, conocí a Carlos y realicé 2 cursos de cartografía digital aplicada a la enseñanza. Allí me reencontré con María, compañera del colegio con la que compartía aficiones, y Felisa, mi profesora de lengua y literatura, a la que visito todos los veranos en Benasque. Es obvio que el tema de las estancias mudéjares es muy interesante para mí. Además, el uso de la cartografía digital para la enseñanza era ir un paso más allá y un reto al no ser geógrafa.
Pienso que el uso de las TIC en educación es básico y todo este aprendizaje me ayudará a transmitir conocimiento a los alumnos mediante otra metodología y otros puntos de vista. En este trabajo he participado principalmente en la elaboración de la cartografía del arte mudéjar en Aragón y en diferentes actividades para el alumnado relacionadas con él, incluido un juego de pistas mediante el aprendizaje basado en el juego. El éxito del proyecto ha venido de la mano de Carlos y Javier, como conductores y guías, y de la profesionalidad y ganas del resto del equipo. Espero que este trabajo dé sus frutos en el alumnado, que es, en último lugar, nuestro objetivo: proporcionar herramientas y contenido que mejoren sus competencias y que les hagan tomar conciencia y valorar su patrimonio desde todos los puntos de vista. A lo largo de 33 años de investigación científica, he trabajado casi exclusivamente en ríos, en temas de hidrología, geomorfología fluvial, riesgos de inundación o restauración fluvial. Entonces, ¿qué hago en un proyecto sobre el territorio mudéjar? Pues yo conocí a Carlos, a Javier y a María. Habíamos coincidido en algunas actividades de geografía. Hace un par de años me explicaron un proyecto que tenían sobre pueblos deshabitados. Me interesó porque, como hobby desde hace muchos años, me gusta recorrer senderos antiguos y visitar pueblos deshabitados en los Pirineos y en La Rioja. Me animaron a participar y aquello desembocó en que se presentaran a esta convocatoria de proyectos del territorio mudéjar y me pareció muy interesante ir con ellos. Cuando consiguieron el proyecto me agobié un poco porque siempre voy hasta arriba de tareas y el hecho de salir de mi nicho de trabajo, que son los ríos, lo complicaba más. Entonces le pedí ayuda a Noelia, una muy buena estudiante de geografía, todoterreno y siempre con máxima motivación, a la que estoy dirigiendo el trabajo fin de grado, para que trabajáramos entre los dos, y afortunadamente aceptó. Nuestra colaboración es bastante puntual. El resto del equipo, la verdad es que son una pasada, trabajan muchísimo y dominan las herramientas. Para mí es un privilegio poder estar en este equipo y estoy aprendiendo mucho. Nosotros hemos aportado algunos contenidos y actividades relacionadas con el patrimonio natural, que es también muy valioso en el territorio mudéjar. También he revisado algunos textos y he ayudado en la preparación de un artículo que hemos enviado a una revista científica. Pero nada más, mi volumen de aportación al proyecto es muy pequeño en comparación con lo que están trabajando otras personas. Así que sobre todo quiero darles las gracias. Son excepcionales profesionalmente y como personas. Soy estudiante de cuarto de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Zaragoza. Mi currículum finaliza ahí, ya que, a diferencia de mis compañeros, no he tenido la experiencia todavía de enfrentarme al mundo laboral. Comencé a colaborar en el proyecto sobre el territorio mudéjar a raíz de seleccionar como director de trabajo de fin de grado a Alfredo Ollero. Fue él quien me ofreció participar en el proyecto. Yo acepté y aquí me encuentro, inmersa en un plan de estudio y conocimiento sobre el territorio mudéjar que espero tenga gran alcance. Pero ¿cómo ha sido mi participación en el proyecto? Mi escasa participación ha estado orientada a la parte del medio natural, concretamente láminas de agua como ríos, embalses y canales principalmente, y vegetación, tipos y su distribución. ¿Cómo he plasmado o he intentado plasmar eso en el proyecto? Pues por medio de la elaboración de fichas de ambas temáticas y cartografía orientada a los jóvenes con el fin de que conozcan el patrimonio natural que los rodea en este territorio tan simbólico. Es por eso que el material se asocia a los municipios con mayor tamaño, ya que son los que disponen de centros de educación secundaria. Nada más, este ha sido mi granito de arena al proyecto, a diferencia de mis compañeros, quienes han invertido mucho más trabajo y esfuerzo para alcanzar el objetivo final de dar a conocer el territorio mudéjar. Aunque llevo 30 años dedicada a la docencia de la lengua y la literatura, he dedicado también mucho tiempo a la investigación sobre educación lectora y sobre animación a la lectura. Y esto me ha llevado a desarrollar distintas actividades. Emprendí hace 12 años la aventura de abrir una librería en Benasque y a partir de ahí he tenido mucho contacto con el mundo de los lectores, con las entidades locales en relación con las cuestiones que tienen que ver un poco pues, con la dinamización de la cultura en el mundo rural. Y a raíz de mi investigación sobre rutas literarias en el Pirineo fue como empecé a interesarme por las cartografías lectoras. Y fue un poco el camino para entrar en este proyecto porque a través de María Laguna, que como ya he dicho ha sido mi alumna junto con Beatriz, lo cual ha sido una alegría y una cosa muy bonita, ¿no? de este proyecto, encontrarme con ellas,
pues fue como empecé a conocer el tema de las cartografías digitales. Me interesó muchísimo porque yo sigo investigando sobre el Pirineo y las rutas literarias, y cuando me pidieron que entrara en esta cuestión relacionada con lo mudéjar, la verdad es que me sentí un poco halagada por un lado porque contará conmigo, pero también diciendo, bueno, ¿yo qué puedo aportar, ¿no? Y bueno, pues lo que he aportado ha sido eso, todo lo que tiene que ver con la literatura de los mudéjares, con el aljamiado y con todo ese mundo cultural que es tan interesante, que entra en los programas de secundaria y que por lo tanto espero que los alumnos de territorio mudéjar disfruten mucho, ¿no? Tanto como nosotros hemos disfrutado confeccionándolos. Bueno, la experiencia de trabajar con este equipo ha sido estupenda. Javier y Carlos saben muchísimo, yo soy una recién llegada a este mundo y realmente poco más puedo aportar. Los primeros años di clase en BUP y me centré sobre todo en la historia de España, utilizando los medios audiovisuales en el aula. En este sentido, siempre conté con el apoyo del ICE, de la Universidad de Zaragoza, para llevar adelante diferentes proyectos. Luego ya más adelante me centré en la secundaria, en la asignatura de Geografía, y allí conocí los SIG en los cursos que la AGE organiza en la Universidad Carlos III en Getafe. Es en estos cursos donde contacté con Javier y con Rafael de Miguel y María Luisa, que juntos hicimos, y con Isaac Buzo, que juntos hicimos el Atlas Escolar Digital que ha comentado Javier. Y con ellos he seguido trabajando en diferentes proyectos. A María la conozco desde hace años y hemos intercambiado materiales didácticos, y a Beatriz y a Felisa pues las he conocido en los cursos de cartografía digital que ya han comentado. Alfredo fue profesor mío en el máster de ordenación del territorio de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Geografía, y a Noelia la he conocido a través de Alfredo. Cuando María nos habló de este proyecto, pues nos pareció una oportunidad muy importante para poder trabajar o preparar materiales para los alumnos de secundaria sobre contenidos que tienen poca presencia en el currículum de esta etapa y que nos parecen importantes. En el proyecto he participado en varias unidades que se han hecho un poco también de todo, y finalmente tengo que añadir que, al igual que mis compañeros, que estamos muy satisfechos del producto que hemos elaborado y también del trabajo en equipo que hemos hecho. Hemos sido un equipo variado y hemos aprendido mucho unos de otros.